Bueno, hoy día vamos a hablar sobre necesito ayuda con mi matrimonio. Hemos estado hablando muchísimo de este tema. La autora en este capítulo menciona 10 principios importantes en el matrimonio. Y bueno, nosotros hemos visto también algunos principios en estas semanas pasadas. Yo les voy a compartir los primeros 6. El primero dice acá, trabaja en equipo con tu esposo. Y yo me he puesto a pensar que de verdad que es importante que nosotros veamos el matrimonio como un equipo. Y eso en realidad es bien difícil, ¿no? Porque nosotros tendemos siempre a centralizarnos en nosotras y el hombre también a centralizarse en ellos mismos. Muchas veces, digamos, hay excepciones, obviamente. Y eso no nos permite ver el matrimonio como un equipo. Por consecuencia, muchas veces nosotros en el matrimonio ni siquiera nos podemos a pensar y hablar sobre lo que significa verdaderamente esto y qué objetivos, ¿no? Porque si mi esposo y yo somos un equipo, se supone que nosotros tendríamos que conversar sobre cuál es nuestro objetivo, dónde queremos llegar. Y eso no sucede muy fácilmente. Es como que entramos en esta vida del matrimonio y bueno, de pronto tratamos de hacerlo mejor a ambos y de pronto llegan los hijos, las situaciones económicas, pero no les damos ese tiempo necesario para poder de verdad ver este matrimonio como un equipo. En 1 Corintios 11:3, dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Yo me imagino que este versículo no se presta a muchas interpretaciones de repente erradas, ¿no? Porque de verdad que con todo lo que vivimos, el feminicidio, en algunos países del Medio Oriente, aún las mujeres de verdad viven en condiciones que nosotros ni tenemos idea, pero lo vemos en la televisión, está muy lejano a nosotros, pero la verdad es que hay mujeres que no tienen ningún tipo de derecho, no pueden estudiar. El otro día veía un documental donde hablaban del Afganistán, donde nacer mujer pues es como una condena, ¿no? O sea, porque no puedes estudiar, te quedas analfabeta, o sea, de verdad que vivimos en la actualidad esta situación. Entonces, me imagino que para nosotros a veces leer ese versículo donde dice sobre todo que la cabeza de la mujer es el hombre, no es tan fácil, ¿no? Esta parte, pero lo importante es que nosotros tenemos que meditar todo lo que significa ese versículo, porque dice, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de toda mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, ¿eso qué me da a entender? Me da a entender que si para mi esposo la cabeza de él es Cristo, él va a querer hacer la voluntad de Dios, y obviamente para mí va a ser fácil permitir que él sea la cabeza, ¿no? Que él guíe, que él pueda ser la persona en que yo voy a someterme en lo que significa la sumisión para Dios, ojo, ¿ok? Porque si mi esposo está sometido a Dios, él va a hacer la voluntad de Dios conmigo, entonces me va a amar, me va a respetar, me va a cuidar, me va a proteger. Así, ¿quién no se pone bajo la sumisión de un esposo así? ¿Sí o no? Entonces hay que entender bien lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso, porque de verdad que a veces es difícil si uno ve que uno tiene que estar sometido al esposo. Entonces, tenemos que ser un equipo. Yo no sé si les pasa a ustedes que, por ejemplo, hasta en las cosas, bueno, en realidad eso pasa mucho acá en Europa y quizás en Estados Unidos, ¿no? Donde está Edith, por ejemplo, que no teniendo la posibilidad de tener una ayuda doméstica en casa, los hombres tienen que ayudar, o sea, ayudan también. Entonces, qué diferente es cuando nosotros que no tenemos ayuda en casa, de pronto hemos preparado la cena, nosotros somos 4, ¿no? Entonces, y de pronto yo cocino, por ejemplo, en este periodo, yo cocino, el pacto es que yo cocino y mi esposo, bueno, entre mis hijos, uno pone la mesa en la tarde, el otro pone la mesa en la noche. Y entre mi esposo y yo cocino y él ordena la cocina. Y de verdad que qué cosa tan diferente de cuando yo me quedaba ahí hasta el final y de repente él se iba y se echaba a ver su televisión. ¿Ves qué satisfacción cuando somos un equipo y de pronto se hizo todo más rápido y yo me siento feliz y él está feliz y wow, o sea, qué trabajo en equipo, ¿no? Entonces, eso me hacía pensar este principio.
el que hablaba la autora. El segundo es aprende a comunicarte. Eso es esencial. La comunicación, justo ayer estaba hablando con una pareja peruana que Dios me permitió conocer y que estoy discipulándolos. Se habían separado, pero ahora se han vuelto a unir y están trabajando en su matrimonio. Y justo les decía a ellos que una de las bases del matrimonio es el diálogo, la comunicación, pero la comunicación constructiva, porque las palabras tienen un peso. Entonces yo puedo hablar de muchas maneras, ¿no? Como hablábamos la semana pasada con Diana. ¿Te recuerdas, Diana, que me hiciste la pregunta, ¿no? Y pues qué diferente, yo puedo comunicar de muchas maneras. Y nosotros tenemos que aprender a comunicar como mujeres sabias, ¿no? No pretendiendo, no dirigiendo, porque a nosotros, yo no sé ustedes, pero yo veo muchas mujeres y a mí también a veces me gusta dirigir y decir, haz esto, haz aquello, haz el otro, ¿no? Entonces, buscar de verdad la sabiduría de Dios para poder comunicar como Dios quiere. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cómo es tu comunicación con tu esposo en este momento? ¿Tienes una buena comunicación? ¿No? Esa es una buena pregunta que nosotros podemos hacernos para entender si tenemos una buena comunicación con nuestros esposos. Porque ¿saben de qué depende? Mejor dicho, ¿cómo nos damos cuenta? Muchas veces el resultado nos ayuda, no siempre, porque a veces nuestros esposos, algunos tienen un carácter diferente, otros son más orgullosos, otros menos orgullosos, otros son más maleables, más mansuetos, ¿no? Dependiendo del carácter, pero nos damos cuenta que si nosotros estamos comunicando bien, al menos muchas veces no hay esa irritación. De repente no lo hacen, pero al menos no hay ese conflicto. Como dice la palabra en Proverbios 15:1, la suave respuesta aplaca la ira, ¿no? Dice, pero la palabra hiriente la hace subir. A veces nosotros somos hirientes también, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a comunicar. El otro proverbio dice, proverbio 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta adecuada. El hombre se alegra con la respuesta adecuada. Y una palabra a tiempo, cuán agradable es. ¿No? Y acá cuando habla de hombre, obviamente no está hablando específicamente del hombre como hombre género, sino está hablando como el ser humano, pero hoy día estamos hablando de nuestra comunicación en nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, el ser humano se alegra cuando la respuesta es adecuada, o sea, que hay una respuesta adecuada y hay una no adecuada. Y dice que una palabra a tiempo, cuán agradable es. Eso se conecta a lo que dice en Santiago 1:19, que dice, por eso, hermanos míos, todo hombre sea pronto a oír, tardo para hablar y tardo para airarse, ¿no? O sea, lo que tiene que venir más espontáneo en nosotros es aprender a oír, pero de verdad, como le llaman en Perú también, un escuche activo, en el cual estás de verdad interesada en oír. Y no apresurarte en hablar y decir lo que quieres y como quieres y tus motivos, sino escuchar también es esencial. El tercer principio es disfruta de la intimidad, ¿no? Ahora, la comunicación verbal es importante, hemos dicho, en primer lugar, seamos un equipo, en segundo lugar, la comunicación, el segundo principio, y ahí ahora vamos a la parte de la intimidad. La comunicación verbal es importante, pero también la intimidad física. Dios diseñó la intimidad física. Y sobre esto, de verdad, nosotros a veces un poquito somos, digamos, tenemos un poco de dificultad. A lo largo del tiempo que yo he tenido oportunidad de compartir con mujeres también la dificultad de la vida sexual, de verdad que eso ha sido una cosa que nosotros mujeres a veces hemos pecado en eso, les digo la verdad. Porque nosotros no tenemos una necesidad sexual, nosotros somos personas emocionales, nosotros llegamos al sexo a través del cariño, a través de ese toque que no es directamente sexual, a través de unas palabras bonitas, ¿no? El hombre no, el hombre es físico, el hombre necesita la sexualidad, no estamos hablando de un impulso, sino es una necesidad, así Dios lo creó. Entonces una mujer, y eso lo dice la Biblia muy claramente en Primera de Corintios 7:5, dice, no se priven el uno
del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Entonces muchas veces las mujeres no nos damos cuenta que estamos faltando a Dios, no a nuestros esposos, chicas, ¿ah? Ojo, ojo, eso tiene que estar muy, muy, muy claro para nosotros, ¿ah? O sea, no es que yo, porque mi esposo desea, no, Dios. Dios desea que tú tengas intimidad con tu esposo. Intimidad sexual con tu esposo. Entonces, no descuides eso. Y no es de que tú vas a estar en intimidad con tu esposo sexual porque tienes miedo que él se vaya con otra. No, no es esa la motivación. Sino que Dios te dice que tú tengas intimidad sexual con ellos. Y yo les voy a decir una cosa, y no es para que uno tenga miedo ni nada, sino que uno no tiene que faltar a aquello que el Señor nos ha dicho, porque el hombre, para ellos, el sexo es una necesidad, y si ellos no lo tienen en su casa, ningún hombre puede estar meses y meses sin sexualidad, les aviso. Oren a Dios, no es fácil para nosotras mujeres. Yo misma he vivido momentos en que he tenido que pedirle a Dios en oración, y no porque no ame a mi esposo, y mi esposo es guapísimo, me encanta y todo, pero entre los hijos, entre las dificultades, porque la mujer apenas tiene un pensamiento y ya te bloquea, porque de repente, en mi caso, por ejemplo, sobre todo en este tiempo, no es fácil, porque estamos acá metidos, entonces de pronto no tenemos un momento para estar solos, de pronto cierra la puerta y la mujer está, no, el hombre no le interesa, ellos pueden estar los hijos por ahí tranquilos, pero la mujer sí, la mujer es diferente. Pero claro, tenemos que comunicar también de eso y hacerles entender a ellos que hay tiempo en el cual nosotros estamos de repente en un momento difícil, pero no podemos privarnos y no podemos privarlos. Órale a Dios. Una vez una chica me dijo, ay, Marisabel, pero ¿cómo le voy a orar a Dios para que me dé deseo sexual? Si Él ha creado el sexo, perdóname, o sea, ¿cuál es el problema? Es que lo vemos con malicia, ¿no? Entonces, ay, ¿cómo le voy a pedir eso? No, Dios ha creado el sexo para procrear, para intimidad, y para satisfacción y también el placer. Entonces, pidámosle a Dios si estamos faltando en esto. O sea, yo no quiero poner acá estadísticas de cuánto tiempo cada uno debe tener una relación íntima con su esposo, porque cada uno lo sabe. También hay esposos que son más sexuales, otros que son menos, y también hay todo un mundo que un día podremos compartir. Pero pídanle a Dios, de verdad, guía, y el Espíritu Santo se las va a dar. El punto número 4 es administra bien el dinero. En este caso, por ejemplo, a veces las mujeres tratamos de satisfacer algunas cosas, ¿no? Comprando eso, comprando aquello, cuando de repente no es el momento. Tenemos que ser buenas administradoras, saber, ¿no? Yo no sé en el caso de ustedes cómo funciona, cada una tiene su matrimonio de una manera. Hay quien, por ejemplo, en mi caso, mi esposo me da todo y yo administro todo, o sea, todo. Yo tengo todas las tarjetas, tengo todo. Claro, porque sabe que se puede confiar de mí, pero si fuera una gastadora no me daría ni media tarjeta, porque dice, me las todas, ¿no? Como se dice. Pero me las vuelo. Pero yo no, yo soy muy diligente, de verdad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que podemos ser felices con poco. Y como dice la palabra de Dios en Filipenses 4, del 11 al 13, dice, no que hable porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? Maravilloso este versículo. O sea, no estamos diciendo que no queremos progresar en nuestra vida, ¿no? O sea, crecer y mejorar y tener algunas cositas, sí, pero no debe depender de eso, tu estar bien, porque nosotros tenemos que estar contentos y felices como estamos. Ahora las personas están pasando momentos muy, muy, muy difíciles en todo el mundo, y creo que es un momento en el cual nosotros como cristianos podamos aplicar esto, que si tú tienes un techo donde dormir, que tú tienes un plato de comida y tienes 2 ropas, una para que la laves y otra para que las pongas, ya estás pero en abundancia. Ya Dios cumplió su promesa, ¿no? Entonces, eso también a veces no es fácil para las personas en este tiempo, sobre todo
cambiar su tenor de vida, ¿no? O sea, lo que estaban acostumbrados, en fin. Así que hay que aprender a estar contentos en la situación en la que nos encontramos y ser siempre agradecidos a Dios de todo lo que tenemos. Punto número 5, el principio número 5, mantén tu casa en orden, ay, 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 ¿no? Entonces, hay algunas personas que son súper ordenadas, ¿no? Hay personas como yo que son súper desordenadas, pero la diferencia, les voy a decir la verdad, es que yo soy súper desordenada, pero me encanta muchísimo el orden en mi casa. Entonces, todo el día desordeno y todo el día ordeno, todo el día desordeno y todo el día ordeno, porque me encantan las cosas ordenadas. O sea, y acá no es, como siempre, el tema de que lo hago para que mi esposo no se moleste. No, lo hago porque Dios me dice en su palabra que yo también tengo que tener una casa ordenada, ¿no? Dice en Tito capítulo 2, versículo 5, dice, les digo a las mujeres que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amable, sujetas a sus maridos, bien, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿no? Ahí también en la palabra de Dios nos hace ver este principio importante, que las mujeres seamos hacendosas, que tengamos nuestra casa en orden y que demos las prioridades correctas. Claro, a veces tenemos ganas de echarnos y a veces vamos a tener ganas de no pararnos, pero tenemos que poner voluntad ahí y decir, ok, me descanso cuando al menos mi casa ya está ordenada. Yo, por ejemplo, en el trabajo que hago, que ayudo a las parejas ayudo a las personas en general, pero tengo una pareja de clientes que ella es súper desordenada y él es de súper ordenado, pero al tal punto, chicas, de verdad, que a él le creaba un malestar terrible el desorden. O sea, un día que estaban haciendo ese camino conmigo de coaching, cuando él le dijo a ella y le explicó cómo se sentía, hasta sentirse hasta ganas de tener náuseas, cuando encontraba su casa en desorden, ella me dijo, Marisabel, nunca pensé que él se sintiera así. Solo lo veía que estaba de mal humor y no sabía de qué cosa estaba de tan mal humor hasta echarse y estar que se agarrara el estómago. Y él ese día que estábamos en pareja y que les dije, tienen que comunicar lo que de verdad les afecta a uno del otro para tratar de dar la oportunidad para mejorar. Ella se quedó asombrada de que él sentía casi físicamente un malestar del desorden que encontraba en su casa. Y hasta que ella, era un chiste, porque decía, ya estoy mejorando, me estoy entrenando. Entonces cuando ya se quedaba a venir, era un chiste. Pero bueno, hacía sus esfuerzos, ¿no? Entonces, en Proverbios, también 31:27, siempre en este principio de mantén tu casa en orden, Proverbios 31:27 dice, ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Ella vigila la marcha de su casa, o sea que no está en la calle todo el día. Ahora no podemos estar, pero antes del COVID había gente que estaba mucho en la calle, ¿no? Entonces ella vigila la marcha de su casa y no come pan de ociosidad, ¿no? O sea, porque de verdad nosotros a veces, ¿qué pasa? Nos distraemos mucho con las cosas que inmediatamente nos dan satisfacción, ¿no? Y a veces estamos cansadas, en fin, pero todo esto lo hacemos por Dios, por Él. Él es nuestra motivación, no son nuestros esposos, ellos se ganan, obviamente, pero también los amamos, pero si yo tengo a mi esposo como motivación, el día que yo limpio y ordeno toda la casa y él no me dice ni siquiera qué bonito está o qué, ya después el día siguiente no lo hago, pero si lo hago para Dios, como dice Colosenses, siempre continuaré ese camino, ¿no? Y el punto número 6 de la prioridad número 6, el principio número 6, cría a tus hijos. Proverbios 22:6 dice, instruye, este es un versículo que todas conocemos, instruye al niño en sus caminos, y aún cuando sea viejo no se apartará de él, ¿no? Entonces, tenemos que confiar en la promesa del Señor y que si tú has instruido a tus hijos, deja que ellos hagan su camino. Deja que ellos hagan su camino. Todo será a su tiempo. En Efesios 6:4 dice, ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Eso es muy importante porque nosotros a veces exasperamos a nuestros hijos con todos nuestros temores. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero las madres estamos llenas de miedos por la vida de nuestros hijos, ¿no? Del futuro, de qué va a ser y que esto y el otro. Pero nosotros tenemos que intervenir en la vida de nuestros hijos en base a la edad que tienen. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No? En base a la edad que tienen, ¿ok?
Cuando tienen 10 años, 5 años, yo intervengo de una manera. Cuando tienen 15, 16, de una otra manera. Cuando comienzan a ser ya mayores de edad, 18, 19, 20, 21, y para adelante, nosotros no podemos provocar ira en ellos, sino tratar de estar siempre disponibles para ser una guía para ellos. Nos encanta decirles a ellos qué cosa hacer, porque creemos muchas veces que lo que yo pienso es lo mejor, y no siempre es así, porque ellos también tienen que hacer su camino. Y eso también a mí yo lo he aprendido. A mí un día mi hijo mayor me dijo, mamá, quiero equivocarme en la vida, permíteme equivocarme, quiero aprender también a través de mis errores. Qué difícil, ¿no? Ninguno quisiera que sus hijos de verdad sufran en base a errores que tú a veces ves que pueden evitarlos. Pero eso es tener también confianza en Dios, ¿no? Y si tú provocas a ira en ellos, ellos van a volverse rebeldes y van a cerrar todo tipo de comunicación contigo y ni siquiera vas a poder después compartir con ellos, de verdad ellos puedan escucharte. Y yo sinceramente les digo que he trabajado mucho en eso y permito que mis hijos crezcan y que nosotros tengamos una comunicación siempre abierta. Y bueno, Daniel tiene 16 años y de verdad que él también nos escucha muchísimo, porque parece que no, porque está en edad obviamente más difícil y aparte con su condición a mayor razón es difícil, pero en realidad yo me doy cuenta en muchas cosas de que él al final hace lo que nosotros estamos compartiendo que haga, ¿no? Pero en el momento parece que no, ¿no? Pero después están escuchando porque confían en ti, porque saben que tú les vas a dar una guía correcta. Y bueno, y el grande ya, pues obviamente lo dice directamente. Él dice, yo solamente escucho a ti, mamá, escucho a mi papá y me escucho a mí mismo, a nadie más, dice él, ¿no? Y yo le dije, de pasito sería mejor a Dios, sobre todo. Pero así riéndome, ¿no? Siempre riéndome porque de verdad que no provoquemos a ira a nuestros hijos, porque los hacemos caer en pecado. Y no nos damos cuenta que nosotros a veces propiciamos el pecado en la vida de ellos, sino que los criemos, como dice en Efesios 6, 4, en la disciplina e instrucción de Dios, no en la que tú piensas, la que crees que es mejor, la que te lleva el miedo a pensar, ¿no? Entonces, bueno, son esos 6 principios que el Señor quiere hacernos recordar en este tiempo para poder tener un buen matrimonio y una buena familia digna de ser testimonio, de poder dar testimoniar a los demás cuando Dios está en nosotros. Y no la familia que va el domingo a la iglesia y que después entre semana no se ve nada. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que nuestra primera iglesia es nuestra casa. Y la iglesia el domingo es parte de la vida, pero no es nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual comienza todos los días cuando nos despertamos junto con ellos, en familia, ¿no? Esa mañana estábamos con mi esposo orando y mi hijo pequeño entra a tomar desayuno y él se va porque vio que él y su papá y yo estábamos orando. Y les motivo, es un milagro. Mi esposo, oré por él por su conversión por 16 años y llegó el tiempo. Entonces, que Dios las bendiga.